Bien, muy buenos días. Como no nos ha dado tiempo a hacerlo en clase correctamente, voy a desarrollarles un ejercicio del boletín de fuerzas magnéticas. Recuerden que el boletín de fuerzas magnéticas es el boletín del tema 5, que yo considero además de muy importante, bastante curioso y por tanto bastante interesante. Es el ejercicio problema de fuerzas magnéticas número 8 y lo pueden encontrar en la página número 15 del boletín. Bien, el ejercicio nos dice lo siguiente. Hay que visualizarlo correctamente para entenderlo y para poder resolverlo. Nos habla de una varilla de 458 gramos de masa y 75 centímetros de longitud que se encuentra en presencia de un campo magnético que es transversal, uniforme, como pueden ver, viene hacia nosotros, y de una magnitud de 1,55 teslas, que es un campo magnético muy, muy grande. Y también en presencia del campo gravitatorio. Es decir, podemos asumir que la varilla, en presencia del campo magnético, está, por ejemplo, en la superficie de la Tierra. Y está formando un ángulo θ de 60 grados, aquí lo ven, con respecto al eje X. Nos dicen que la varilla está fija en B. Es decir, aquí hay una ligadura, la varilla está fija en B y, por tanto, la traslación está inhibida. La varilla no se puede desplazar, pero es libre de rotar. Podría rotar hacia allí o hacia allí. Muy bien. Lo que nos piden es que calculemos la intensidad de corriente que debe atravesar a la varilla para que la fuerza que aparezca, que como sabemos es una fuerza magnética, compense a la fuerza gravitatoria y por tanto la varilla no se caiga hacia abajo. Bien, primera consideración. Como hemos dicho, en B existe una ligadura. La varilla no se puede desplazar, únicamente puede rotar. Será libre de rotar hacia la derecha, en sentido horario, o hacia la izquierda, en sentido antihorario. ¿Vale? Segunda consideración en este tipo de problemas, esto es un sólido rígido realmente, la varilla es un sólido rígido, sabemos que lo que debemos hacer es dibujar las fuerzas que interfieren, las fuerzas en acción, en un punto concreto, que será el centro de masas. En el caso de una varilla, lógicamente, el centro de masas estará, pues, en su centro. Bien, ¿qué fuerzas tenemos aquí? Bueno, por un lado, obviamente, tenemos la fuerza gravitatoria. Sí. Esta fuerza gravitatoria, peso, será la masa por la gravedad, y obviamente tendrá componente menos J. Bien, ¿qué otra fuerza tenemos? Bueno, no lo sabemos todavía, pero sabemos que la varilla está siendo atravesada por una intensidad de corriente. Y sabemos que un conductor atravesado por una intensidad de corriente en presencia de un campo magnético, que en este caso viene hacia nosotros, experimentará, ¿qué? Pues una fuerza magnética. Recuerden, por activa y por pasiva se lo digo, la intensidad no es un vector. Esto es un error. La intensidad es un escalar. Es el diferencial de línea, en este caso del conductor, el que le da dirección y sentido a la intensidad. Bien, por tanto, tenemos a la intensidad con el diferencial de línea yendo en esta dirección, tenemos el campo hacia nosotros, luego, por la regla de la mano derecha, el campo aquí viene hacia nosotros, perdón, por la regla del producto vectorial, que como recuerdan pueden deducirlo a través del sentido de apretar o desatornillar un tornillo, o la regla del sacacorchos, o incluso, si quieren, la regla de la mano derecha. Como pueden observar, en este caso, el diferencial de línea, la intensidad, cae sobre el vector de campo magnético que viene hacia nosotros, es decir, está haciendo un movimiento antihorario, y el movimiento antihorario, en este sentido, determinará que la dirección de la fuerza magnética será tal que así. Muy bien, tenemos dos fuerzas, por tanto, una fuerza magnética y una fuerza gravitatoria, un peso.
Como no estamos estudiando una traslación, sino que estamos estudiando una rotación, realmente lo que nos interesan, como saben, no son las fuerzas. Lo que nos interesa realmente serán los momentos de fuerza. Tenemos dos fuerzas, por tanto tenemos dos momentos de fuerza con respecto al punto alrededor del cual puede rotar el sólido rígido, que en este caso, por supuesto, es el punto B, que es el que tiene la ligadura, ¿no? Entonces, tenemos dos momentos de fuerza. Primer momento de fuerza. Bueno, el primer momento de fuerza, hablemos primero de gravitatorio, será el vector R por la fuerza magnética, ¿vale? Perdón, hablemos primero del momento magnético. El vector R por la fuerza magnética determinará el momento magnético. Recuerden que R será en este caso el vector que une el punto con respecto al cual se rota con el punto donde aplicamos las fuerzas, que en este caso es el centro de masa. Bien, ¿en qué dirección y sentido será el momento magnético? Bueno, fíjense que cuando multipliquemos R que no por F, es decir, R, que será así, por F, que será una cosa así, R cae sobre F. Esto es un sentido antihorario de desatornillado, es decir, el momento magnético vendrá hacia nosotros. ¿Correcto? El momento magnético, por tanto, será R por F, por el seno del ángulo contenido entre ambos, que en este caso es 90 grados, y en dirección y sentido K, es decir, hacia nosotros. Muy bien. El siguiente momento de interés, y aquí es la única cuestión con la que tienen que tener especial cuidado, será el momento gravitatorio. El momento gravitatorio, este será R y este será la fuerza. Bien, tienen que tener mucho cuidado cuando determinen qué ángulo es el que está contenido entre ambos vectores, porque ese ángulo no es este. Ese ángulo, insisto de nuevo, no es este. Ese ángulo será este. ¿Vale? Para determinar cuál es el ángulo contenido entre ambos vectores, tenemos que hacer coincidir el origen de ambos en el mismo punto. No el extremo de uno y el origen del otro, no, el origen de ambos. Es decir, el ángulo será este. Y por tanto tenemos que determinar cuál es este ángulo. A ver si soy capaz de que se vea correctamente aquí. Bien, vamos a ver. Similitud de ángulos. Esto hemos dicho que la teta son 60 grados. Obviamente ese es el mismo que este. Y ese, si proyectamos la fuerza magnética, ¿vale? Era el mismo que este. Este, obviamente, son 90 grados, es decir, llamémosle alfa al ángulo contenido entre R y el peso, serán 90 grados más teta. Es decir, 90 más 60, 150 grados. Y ya está. Determinemos ahora cómo es el momento gravitatorio. Será igual a R por el peso. Es decir, R, P, seno de 90 más teta, que esto es exactamente lo mismo que el coseno de teta. Y además son 60 grados, es decir, el coseno de 60 es exactamente igual a 1/2. Con lo cual hemos determinado, y bueno, y por supuesto, la dirección, si se fijan, es hacia dentro de la pantalla. Es decir, la dirección del momento gravitatorio es hacia dentro de la pantalla. Bien, obviamente, perdón, menos K. Momento magnético y momento gravitatorio tienen direcciones opuestas. Lo que nos interesa, por tanto, para que se compensen y que la fuerza magnética pueda realmente con la fuerza del peso, en este caso, e inhiba la rotación, será que ambas magnitudes sean iguales. Es decir, R por F del momento magnético deberá ser igual a 1/2
de RP. ¿Cuánto es R? Bueno, R será el módulo del vector R. Si esto es L, la longitud de la varilla, R será obviamente L medios. Luego, L medios. Bueno, esta F es la fuerza magnética. Seguimos aquí. L medios por la fuerza magnética. ¿Cuánto es la fuerza magnética? Bueno, la fuerza magnética se venía por aquí. La intensidad es perpendicular al campo. Sabemos que fuerza magnética en general será el producto vectorial de la intensidad por el campo. En este caso son perpendiculares, por tanto, perdón, esto es la derivada de la fuerza magnética. La fuerza magnética será la integral de I de L por B, es decir, sencillamente ILB. Podemos poner directamente ya ILB, y esto tiene que ser igual a R, que dijimos que era un medio por un medio, un cuarto, LMG. ¿Está? De aquí podemos despejar la intensidad, que es lo que se nos pregunta, y sencillamente determinamos que la intensidad será un medio de mg entre LB. Sustituyendo, ya que conocemos todo, la masa la sabemos, 458 gramos, G por supuesto es 9,8 metros segundo al cuadrado, metros por segundo al cuadrado, L la conocemos, son 75 centímetros, y B, que es el campo magnético, también lo conocemos, si no recuerdo mal, son 1,55 teslas. Luego, sustituyendo, esto nos da 1,93 amperios. Es decir, si queremos que aquí aparezca una fuerza magnética, que será perpendicular al diferencial de línea, obviamente, y al campo, que sea capaz de compensar a la fuerza gravitatoria, la varilla debe estar recorrida por una intensidad de casi 2 amperios. Son intensidades muy grandes. Bien, obviamente la varilla tiene que ser un circuito cerrado para que continúe circulando por ella una intensidad, ¿vale? Pues por algún punto tiene que haber un cable que cierre el circuito. Pero básicamente ese problema, como les digo, es bastante interesante porque tiene en cuenta tanto campo gravitatorio como fuerzas magnéticas, como rotación y momentos de fuerza, con lo cual es un problema bastante completo y de nuestro interés.